Yo quiero compartirte algo que en la tarde el Señor ponía en mi corazón. Me hablaba de un obstáculo en la gente de Dios. De un obstáculo que siempre va a estar, pero que siempre va a ser removido. Quiero hablarte del obstáculo de la fe, de la duda, perdón. La fe es lo que tenemos que llegar a tener y siempre va a haber un obstáculo para creer en lo grande que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y fui al diccionario a buscar qué significaba duda, aunque sé lo que significa, la he experimentado, la he vivido, la he transitado muchas veces. Tenemos fe y por eso estamos en este lugar. Tenemos fe en Dios, sabemos que Dios existe, sabemos que Dios hace cosas grandes, las hemos visto, las hemos alcanzado, pero el tener fe no significa que no vamos a tener duda en algún momento de nuestras vidas. La duda siempre va a venir a opacar lo de Dios, a limitar lo de Dios. La duda siempre te va a llevar hacia abajo, mientras que la fe siempre te va a llevar hacia arriba. La Biblia me habla de que las personas que más fe tuvieron fueron las personas que más pelearon con la duda. O sea que no estamos exentos de tener duda en algún momento. Nuestro vocabulario muchas veces de duda, me subí un poquito, Chayanne. Nuestro vocabulario cotidiano es de duda. ¿Vieron cuando dicen voy a llevar el paraguas por si llueve? Por las dudas. Decimos, por las dudas si llueve voy a llevar el paraguas. Por las dudas voy a sacar esto de acá. Por las dudas no voy a hacer aquello. Por las dudas voy a hacer lo otro. Y tenemos un vocabulario que se ha acostumbrado a dudar. Y según lo que decimos, muchas veces se hace. En el diccionario dice que duda significa una vacilación o incertidumbre que se tiene sobre algo. Y dice que duda viene de un vocabulario que dice dúo, o sea, dos. Que está una parte en la que creo y otra parte que es parecida o tiene la misma fuerza. Entonces, dubitas entre dos pensamientos, entre dos sentimientos. La duda es algo que persigue al cristiano, pero que tenemos que pelear con ella para poder alcanzar lo de Dios, porque dice que el que duda no agrada a Dios y que el que duda nada va a recibir. Y quiero llevarte allí al libro de Mateo 14, 29, donde el Señor habla a alguien que tenía mucha fe, pero que en un momento dudó. Amén. Decirle al lado, ¿estás dudando? 14, 29. Dice, y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Hasta ahí. Sabemos el relato, sabemos esta parte, la hemos escuchado un montón de veces. Pero quiero ministrarte allí donde Pedro, en un tiempo donde su fe había sido activada, donde se les había dado una dirección para salir en la barca, para ir al otro lado, a la otra ribera, Jesús se queda, dice, en el lugar orando y luego les alcanza, pero les alcanza de una manera extraña. Amén. Dice que les alcanza caminando por encima de las aguas. Tanto así que lo ven y piensan que es un fantasma, pero dice Pedro, si eres tú, haz que yo haga lo mismo que vos estás haciendo. Caminar sobre las aguas. En un momento donde había tempestad en el agua.
Amén. Donde estaban llenos de miedo, donde estaban temerosos por la tormenta, temerosos porque quizás la barca se estaba llenando de agua. Pero dice que Pedro, el arrebatado, el que era quizás con más fe a veces, el que hacía las cosas como le salían o les decía como venían, dice que le dice: Señor, bueno, si sos vos, hace que yo haga lo mismo que estás haciendo vos, caminar sobre esta tempestad. Y dice que Pedro se baja de la barca y comienza a andar. ¿Qué tenía Pedro para bajarse de la barca y comenzar a andar? Tenía fe. Tenía una fe que no la tenés vos, quizás no la tengo yo. Bajarme una barca a caminar es una fe grandiosa, es una fe grande, es una fe que no es normal, es una fe sobrenatural. El dueño, el que nos da la fe, ¿quién es? Es el Señor. Es un don que Él nos da. Y Pedro dice que se baja de la barca y comienza a caminar sobre todas aquellas olas, comienza a caminar sobre aquello que estaba atacando la barca, pero en un momento de ese caminar dice que comienza a visualizar, a ver, a tener miedo y comienza a hundirse. Amén. A hundirse, a perder pie, a perder estabilidad, a quedarse con que las aguas estaban tapando su vida. Pero dice que en un momento donde quizás se comenzó a hundir, volvió a tener ¿qué? Fe. Porque sabía que el que lo podía sacar del lugar donde se encontraba, ¿quién era? No eran los discípulos que estaban en una posición más segura, que era una barca, sino era Jesús el que estaba en ese momento caminando sobre las aguas también. Comenzó a clamar para que le salvara. Dice que la mano del Señor asió de él, lo levantó de ese lugar. Pero el Señor le dijo algo. No le dijo porque tuviste miedo. ¿Qué le dijo? Porque dudaste. Amén. Y pensaba en esa situación y en esta palabra en esta tarde. Porque muchas veces tenemos la fe necesaria para alcanzar cosas. El Señor pone sentimientos, pensamientos a cosas delante nuestro y tenemos la fe para alcanzar cosas. Y comenzamos a caminar sobre esa palabra. Pedro empezó a caminar sobre la palabra ven. Amén. Esa era la palabra que fue desatada sobre Pedro para que Pedro caminara sobre una tempestad. Y caminó sobre la palabra. Pero en un momento de su trajinar o de su caminar, no sé cuántos pasos, no sé cuántos metros habrá caminado, pero en un momento de ese caminar comenzó a visualizar lo que le rodeaba, comenzó a visualizar lo que estaba alrededor de él y comenzó a hundirse. Porque la realidad muchas veces te va a hundir si dejas de mirar y escuchar la palabra. Muchas veces la realidad es totalmente diferente a lo que Dios te dijo, a lo que Dios te manifestó, a lo que Dios te está diciendo en este tiempo. Quizás en este tiempo estamos caminando sobre una palabra, pero van a haber veces que vas a ver tus realidades. Quizás hoy recibes una palabra en este lugar, vuelves a tu casa, ves tu realidad y comienzas a hundirte en aquello que estás pasando en este tiempo. Comenzamos a hablar quizás de prosperidad, comenzamos a hablar de puertas abiertas, comenzamos a hablar de sanidad, comenzamos a hablar de un montón de cosas en este lugar. Caminamos sobre la palabra, pero llegamos a nuestra casa, nuestra realidad canta otra cosa y comenzamos a hundirnos nuevamente en la tristeza, nuevamente en la duda, nuevamente en el problema, nuevamente en la inseguridad. Porque hay dos palabras, es la palabra de Dios y es la palabra de tu realidad a veces. Desde el principio ocurre esto. La Biblia me habla de que Dios creó al hombre y a la mujer, creó a Adán y creó a Eva. Y la palabra es: coman de todo lo que está acá menos del fruto de este árbol. Esa era la palabra de Dios. Pero luego vino la otra palabra, la que les trajo duda. La que le trajo duda a Eva y le dijo que si comían de ese fruto iban a saber todas las cosas del bien y del mal. La palabra de Dios siempre va a estar contrarrestada por una palabra del enemigo, por una palabra de tu realidad, por una palabra quizás de alguien, por una palabra que vas a escuchar en tu mente, por una palabra que vas a escuchar en tu espíritu. La palabra de Dios siempre va a estar fuerte, pero si tú escuchas otra palabra, la duda vendrá. La duda viene siempre contrapuesta a lo que Dios te dijo, siempre. Si Dios dice es por la izquierda, la otra palabra va a decir es por la derecha y vas a estar ahí en el medio, detenido, paralizado, dudando, sin poder efectuar, activar o avanzar
hacia donde Dios quiere que avances o hacia donde Dios quiere que alcances. Amén. La duda siempre va a venir si nosotros la dejamos anidar en nuestra mente. La Biblia está llena de gente que dudó en su momento, que tenía palabra, que tenía manifestación de Dios, que tenía poder, que tenía dirección de Dios, pero en algún momento de su vida el obstáculo de la duda se presentó para que no alcanzaran aquello que Dios había prometido. Yo miro a la vida de Moisés y dudó de él mismo. ¿Cuántos han dudado de sus mismas vidas? ¿Cuántos han dudado de decir, ¿qué vas a hacer, Señor, conmigo? Esto que me estás diciendo. ¿Qué vas a hacer con mi familia? ¿Qué vas a hacer con esta situación? ¿Qué vas a hacer? Dice que Moisés dijo, ¿y quién soy yo? Amén. Una duda. El Señor le estaba diciendo, vas a ser el que va a libertar. Y él decía, ¿y quién soy yo? La duda de ti mismo, de tus capacidades. Cuando tú creas que tus capacidades te van a poder ayudar a alcanzar, vas a dudar. Pero cuando tú creas que el Dios que te da la capacidad está en tu vida, vas a poder alcanzar todo lo que Dios te ha dicho que vas a alcanzar. Todo lo que Él diga, todo lo que Él te ministre, todo lo que Él te declare, todo lo que Él te profetice, va a tener algo, una puerta abierta para poder alcanzarlo, pero la duda va a visitar tu mente en algún momento. La vida de Abraham, donde se le profetiza algo imposible, pero la duda estuvo ahí. La duda estuvo trabajando en las mentes, la duda estuvo trabajando en los corazones, hasta que pudieron despojarse de eso y alcanzaron lo de Dios. Alcanzaron la promesa. La duda les hizo poner las manos en la masa y hacer las cosas a su manera, mientras que el Señor tenía una palabra exacta. La duda te hace actuar a tu manera. La duda te hace anticiparte. La duda te hace hacer cosas que Dios no te dijo que hagas. La duda te hace hacer cosas antes de tiempo. La duda te hace manejar tú la situación sin poder esperar. La espera le mete duda a nuestro corazón y nos hace trabajar como queriendo ayudar a Dios. ¿Le ha pasado? Había un tiempo, pero como el tiempo demoraba, la duda llegó y ellos empezaron a hacer cosas a su manera. Dios usó eso también, pero no era así. Amén. Vemos la vida de Gedeón, donde el Señor le dice, vas a ser el que liberte al pueblo de Israel de los gabaonitas, o de los madianitas, con nitas termina. Y él también tuvo duda de él mismo, dudó de que si podría, dudó que si tenía la fuerza, y comenzó a pedir un montón de señales. ¿Cuántos piden señales para adelante, para atrás, para adelante? Estar bien pedir señales en determinadas situaciones, pero cuando tú manejas tu vida por señales es porque estás lleno de dudas, porque no le crees a Dios y porque Dios tiene que confirmar, reconfirmar y recontraconfirmar algo que ya te dijo, algo que está claro, algo que viene de Él. Cuando tienes el espíritu dispuesto a su palabra, a su presencia, no va a haber dudas, no van a haber dudas. Dice que la duda es aquello que nos impide alcanzar, accionar, avanzar, levantar. Muchas veces, cuando Dios te da una oportunidad buena, ¿vieron esas? Ayer hablaba con alguien que viene de malas rachas o malas vivencias, y hoy está sucediendo algo bueno en su vida. Y me dice, yo no quiero esto. Le digo, estás tan asustada de vivir o acostumbrada a vivir cosas malas que cuando viene algo bueno lo rechazás, y es de Dios. Dios te está contestando oraciones del pasado ahora, ¿sabes? En estos días pensaba, dice que nosotros nos metemos en el secreto y oramos en el secreto al Señor, y en el público vamos a ser, ¿qué dice? Recompensados. Y me puse a pensar en toda la gente de Dios o en la gente del nuevo evangelio, donde recibían milagros en público.
donde se sanaban en sinagogas, con un montón de gente. Y pensaba, esa mujer que el otro día hablábamos, esa mujer encorvada, ¿cuántas veces habrá orado en el secreto para salir de esa situación de su cuerpo, de poder enderezarse? Pensaba en cantidad de gente, en los paralíticos que se encontraban, aquel que estaba en el pozo allí en la puerta de la Hermosa, ¿cuántas veces habrá orado? El hombre de la mano seca, ¿cuántas veces habrá orado? Paralíticos, ¿cuántos habrán orado? Ciegos, ¿cuántos habrán orado? Y quizás cuando ya no oraban más, aquellas oraciones que hicieron en el secreto comenzaron a dar a luz delante del público. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Quizás has venido orando por cosas, más cosas, más cosas en el secreto. Yo te declaro en esta noche sin ningún temor a equivocarme que viene el tiempo donde todo lo que oraste en el secreto será desatado en el público, será desatado delante de tu familia, será desatado en un lugar como este, será desatado en tu trabajo, será desatado en lugares donde la gente diga, ¿y cómo pasó? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo sucedió? Porque todas las oraciones que vos hiciste, ninguna, ni la más cortita que hiciste quedó sin poder ser escuchada por el oído de Dios. Y todo lo que vos viniste pidiendo, rogando, clamando, en secreto, donde nadie escucha, donde nadie puede escucharte, esas oraciones que a veces ni palabras tienen, solamente llanto a veces, solamente pensamientos que Él puede escuchar, solamente silencio a veces, pero las hiciste en el secreto, en las madrugadas, en las mañanas cuando nadie escucha o nadie está levantado, en los lugares donde no concurre nadie o en los lugares donde quizás ni siquiera nadie puede verte, esas oraciones de las cuales dudaste quizás que si se iban a cumplir o no se iban a cumplir en este tiempo, antes de que termine el 2025. Muchas de esas oraciones serán desatadas sobre tu vida en público, porque Él lo dice, que cuando entro en el secreto a orarle a Él, pasa el tiempo y en el público, delante de gente, de multitudes o de alguien, vas a ser recompensada. ¿Puedes creerlo? La Biblia está llena de gente que dudó, que tuvo obstáculos para alcanzar promesas, que su mente fue el problema, que sus experiencias, ¿sabes? Las experiencias pasadas traen duda a las experiencias presentes. Lo que te pasó en el pasado te marca el presente a veces. Y vos decís, yo no puedo hacer esto porque ya me fue mal en aquel tiempo. Y te trae duda al presente. Y no podés enfrentar o no podés alcanzar, no podés lograr cosas. Porque la duda del pasado te visita, la duda del pasado te persigue y se te implanta en la mente. Y yo pensaba, Señor, ¿qué diferencia hay entre dudar y ser incrédulo? No es lo mismo. Porque yo decía, ¿es lo mismo dudar o ser incrédulo? Porque a veces decimos a alguien, le decimos, qué incrédulo que sos. Y dice, me fui a buscar en la Biblia y dice que el dudar es algo que nos nace cuando tenemos dos cosas parecidas. O sea, si Dios me está diciendo algo, pero tengo una palabra, otra palabra en mi mente, ahí dudo. Pero la incredulidad dice que es la incapacidad de poder creer, y es más grave. Es ser incapaz de creer algo. No tengo la capacidad de poder creer que Dios va a hacer algo. Y ahí necesito un milagro, porque estoy siendo incapaz de poder tener fe. Cuando dudo puedo decirle al Señor, Señor, cambia mi duda y aumenta mi fe. Pero cuando estoy incrédulo necesito un milagro para volver a creer. Yo viví una etapa donde estaba incapacitada para creer en cosas grandes. Pasé años así. Venía de una fe inmensa, de una fe que no me la bajaba nadie, que yo podía creer en cosas grandiosas. Pero el enemigo ataca esa fe siempre, porque él sabe que cuando vos no tenés fe no agradas a Dios, ni alcanzas cosas, ni emprendés, ni lográs, ni vas por cosas mayores.
y tuve frustración en ese tiempo. Claudicaba entre dos pensamientos, entre que sí y que no, en que se puede y no se puede. Mucho tiempo. Y clamaba al Señor para volver a creer, como creía antes. Y en este tiempo, esa fe está siendo restaurada al 100%, pidiendo en el secreto. Quizás un día se soltó palabras sobre tu vida, se levantó la tempestad, pero caminaste igual sobre esa palabra. Ven. El Señor te saca de los lugares de perdición. El Señor te saca de los lugares de muerte, de peligro, de pecado, de adicciones. Y te dice, ven. Te saca de la angustia, de la soledad, del vacío, de la depresión, de las ganas de morirte, de los pensamientos de suicidio. Y te dice, ven. De la confusión, de la incertidumbre, del dolor. Y te dice, ven. Y comienzas a caminar en esa palabra. Comienzas a seguirle, comienzas a mirarle. Comienzas a no hacer caso a la tempestad. Y la tempestad se sujeta bajo tus pies. El problema se sujeta bajo tus pies. Porque vas caminando en fe. Porque vas caminando en la palabra. Porque vas caminando en la dirección exacta. Pero muchas veces, a mitad de camino, muchas veces caminando y mirando alrededor las realidades, lo que sucede, lo que pasa, lo que no cambia, lo que no se mueve, te comienzas a hundir. Y comienzas a sentirte hundido nuevamente en los problemas, en las situaciones. Comienzas a sentir como que te hundes en medio de realidades que vives, como que pierdes piso o firmeza, y sientes como que las aguas comenzaran nuevamente a ahogarte en la misma situación o en situaciones diferentes, pero hundiéndote al fin, hundiéndote en un pensamiento, en un dolor, en una depresión, en una tristeza, en una duda. ¿Cuánto tiempo hace que sientes que áreas de tu vida se están hundiendo? Que la duda te ha embargado y no te deja creer. Que Dios te dice una cosa, sales de aquí creyendo, pero al ver los fuertes vientos, al ver las situaciones, las realidades, a escuchar las voces extrañas o las voces de tu mente, dudas. Y la duda siempre va a ser un obstáculo que te hunda. Es tiempo de recuperar la fe. Y qué bueno fuera que te impusieran las manos y la recuperaras. Pero la fe se le pide a Él. La fe se alcanza escuchándole a Él. Cuando dejas de escuchar lo negativo, cuando dejas de escuchar la realidad, cuando cambias las palabras, cuando decides creerle a Él, cuando llenas tu mente de palabra de Dios, esa fe comienza a renacer en tu interior. Dice que Pedro le dijo, Señor, sálvame. Y al instante,
la mano del Señor asió de Pedro y lo levantó del lugar donde se encontraba. Y le dijo: ¿por qué dudaste? Esa es la pregunta que el Señor te dice en esta noche. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de tus dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes dudas acerca de lo que Dios viene hablándote a tu interior? ¿Por qué dudas si es el tiempo o no es el tiempo? ¿Por qué dudas sobre la palabra profética más intensa que Dios puede haberte dado en el secreto? ¿Por qué dudas de lo que te digo? ¿Por qué dudas de lo que te dirijo en este tiempo? ¿Por qué te hundes en la duda? ¿Por qué te hundes en el problema? ¿Por qué dudas de lo que Dios quiere para tu vida? ¿Por qué dudas de la manifestación de Dios a través de tu vida? ¿Por qué dudas de los milagros? O quizás en este tiempo has llegado a ese punto de incredulidad donde te sientes incapaz de poder creer algo bueno. Donde dices: creo en Dios, pero estoy incapacitada o incapacitado para creer en milagros. Quizás necesitas en esta noche un milagro de fe. Volver a creer como un niño, a creer en lo de Dios. Vamos a una página climática que nos dice que va a llover y creemos a ciegas en esa lluvia. Escuchamos pronósticos de aquí y de allá y creemos a ciegas en los pronósticos. Pero Dios nos habla y siempre está la duda. La duda no te va a dejar accionar. La duda te paraliza, te detiene, te estanca, te hunde. Tendrás que pelear con esa duda en este tiempo para que cosas mayores vengan sobre tu vida. La palabra ha sido soltada desde el principio de año. Camina sobre ella. Y cada vez que la duda venga, grita: Señor, auxíliame, levántame, sácame. Y volverás a estar en pie. Yo declaro que en este tiempo sobre tu vida tendrás una fe sobrenatural para cosas mayores. Porque siempre que el diablo ataque tu fe, Dios te la devolverá al 100 por 1. Creerás por cosas mayores que las que un día creíste. Caminarás con una fe indestructible. La duda vendrá, pero no podrá apagarte, no podrá detenerte, no podrá paralizarte. Llena tu mente de palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír, pero también dice que aquel que le falta fe le pida a Él y Él se la dará en este tiempo. Si podés creer en esta noche, dale un aplauso al Rey de Reyes. Yo declaro que la semilla de la fe será devuelta sobre tu vida y creerás por cosas mayores en este tiempo. Viene un tiempo de desafíos. Serás desafiado por Dios a cosas grandes. Traerás desafíos que ni tú podrás creer en este tiempo. Pero Dios te impulsará, Dios te empujará, Dios te hablará, Dios te dirá: ven al desafío, y tú irás a ese desafío y alcanzarás cosas grandes y mayores que no han subido a mente y a corazón de hombre. Yo declaro que el Señor desata fe sobre esta iglesia para cosas grandes, porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios no es pequeño, no es limitado, nuestro Dios es grande, y no es limitado, Él es ilimitado. Todo lo que quieras, por fe lo alcanzarás. No andes por vista, anda por fe en este tiempo.